Radio María presenta Café con Fe, un programa de Pastoral UC. Tras diversos grados de confinamiento, por fin nos sentimos libres, pero nos enfrentamos a una realidad llena de mascarillas, al impulso de ver a toda la gente que podamos ante la amenaza de que nos vuelvan a encerrar y a un futuro siempre difuso. ¿Cómo la llegada del coronavirus ha cambiado nuestra manera de percibirnos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea? Soy Carmen Villa, estoy con Sofía Bertet y esto es Café con Fe. Hola Kalen, muchas gracias por esta presentación. Hoy día tenemos como invitado a Paula Repetto, académica de Psicología de la Universidad Católica, y a Jorge Blake, él es académico de Sociología de la UC. Les damos la bienvenida a nuestro Café con Fe. Hoy día vamos a conversar sobre la realidad post-pandemia o de alguna... ¿cómo se dice? Ay, se me olvidó la palabra. Bueno, pero cosas que podrían pasar cuando se acabe la pandemia, porque seguimos en ella. Pero antes de partir, vamos a darle este mensaje por última vez, porque ya estamos llegando al final del mes de María. Radio María quiere ser la voz que Chile necesita hoy, la esperanza, la voz de esperanza, la voz de compañía y de fe. Para esto necesitamos de tu ayuda. Háganse todos socio colaborador permanente llamando al 22-869-3222 o en la página web radiomaria.cl. Lo voy a repetir por si no alcanzaron a apuntar el número, es el 22-869-3222 o la página web radiomaria.cl, y hazte socio colaborador permanente para que juntos seamos la voz que Chile necesita hoy. Bienvenidos al Café con Fe. Bueno, y para empezar, hablemos un poco del rol del miedo en esta pandemia. Miedo hacia el virus, miedo hacia los demás, miedo hacia el que se quitó la mascarilla por 2 segundos, miedo al que quizás tiene una mascarilla que no puede, que quizás puede dejar pasar pues la saliva y las secreciones que son las que llevan al contagio. Si nos puede hablar, Paula, un poquito, pues usted como psicóloga, acerca del miedo y de cómo se ha disparado el miedo en este año que termina. Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, digamos, a los auditores. Gracias por la pregunta. Efectivamente, el miedo es una respuesta que es bien normativa en este contexto. Tenemos una amenaza que es desconocida, que no la vemos, y que de alguna manera nos ha acompañado por meses, y que parece que nos va a acompañar por un buen tiempo. Entonces, en general, si bien parece que a veces nos cuesta un poco lidiar con esta emoción negativa, el miedo es una respuesta normal frente a estos eventos, sobre todo si no sabemos cómo controlarlo, cómo manejarlo. Y en relación a las otras personas, probablemente más que miedo, uno siente que no tiene probablemente alguna inseguridad respecto a lo que está pasando con los otros y cómo también los otros pueden de alguna manera contagiarme. Una de las cosas que hemos visto en la pandemia, y sobre todo en nuestro país, a diferencia de otros países, que nosotros hemos mantenido una visión más bien individual respecto a los contagios. Y probablemente yo creo que una de las cosas que ha pasado con esta pandemia, que nos ha mostrado aún más que muchos de los problemas que nosotros abordamos como sociedad son colectivos. La pandemia no la podemos controlar si yo solamente uso la mascarilla porque me quiero proteger a mí y a mis seres queridos. La podemos controlar si yo ocupo la mascarilla porque no quiero contagiar a otros. Y porque soy parte de una sociedad en la cual yo no sé si esté contagiada, yo puedo estar asintomática y potencialmente contagiar a otros. Y uno debería ocupar la mascarilla o adoptar un poco las medidas, sobre todo, digamos, las medidas que son más fáciles de adoptar para todos, pensando que yo puedo estar contagiada y puedo contagiar a otros, más que por mí misma. Y creo que en ese sentido una de las cosas que hemos visto es que, claro, la gente tiene miedo, pero tiene miedo porque percibe que este virus es un virus dañino, que tiene muchos efectos negativos. Hemos visto que hay un porcentaje importante de personas que han fallecido. Otro porcentaje importante han estado hospitalizados y han estado en ventilación mecánica por periodos prolongados, que es un poco habitual y que han sufrido consecuencias económicas, sociales, de
de distinto índole. Entonces, el mío sí es bien es normativo, es como nosotros también, como académicos, como profesionales, podemos también ayudar a las personas a manejar mejor este miedo y a gestionar y funcionar mejor en la vida. Es impresionante cómo ha cambiado también el modo de relacionarnos en detalles tan chiquititos como que, al menos a mí me pasa, que antes de juntarme con cualquier amigo o familiar, lo primero que le pregunto es, ¿tú te cuidas? Que es una pregunta muy extraña, como, no sé, antes se hacía en otros contextos, pero ahora uno quiere saber eso porque, claro, uno ha estado tantos meses, no sé, limpiando el pedido del supermercado, una cosa por una con un pañito, con cloro, no sale y no sé qué, entonces de pronto te vas a juntar con amigos que, claro, echáis mucho de menos y quieres muchísimo, pero está esa barrera, o sea, si esa persona no es... Primero tenemos que confiar más, porque si esa persona me dice que se cuida, yo tengo que confiar ciegamente en que todo este cuidado no se va a ir a las pailas. Entonces, primero confiar y tener esas precauciones. Tú, Jorge, para ti, ¿cuál es el rol del miedo en esta pandemia y durante la cuarentena? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial a todos los radioescuchas de Radio María. Ya me siento como en casa ya porque estoy todos los lunes además participando de otro programa, así que, bueno, feliz de poder estar en Radio María. Bueno, quisiera decir dos cosas sobre el miedo, dos cosas puntuales sobre el miedo. La primera es como preguntarse qué es sociológicamente el miedo, o una suerte de sociología del miedo, si se podría llamar así, ¿no? Y la verdad es que Durkheim, que es un sociólogo clásico, padre fundador de la disciplina, dice que el miedo tiene que ver con una inseguridad existencial. El miedo es estar en una posición incierta en la existencia. Y sociológicamente, específicamente, esa inseguridad existencial tiene que ver con vivir con otros que son impredecibles. O sea, el otro es un misterio, es una caja negra que no es transparente a mi visión, que yo no sé lo que está pasando, no sé cómo va a reaccionar el otro, en definitiva. El otro es fuente de incertidumbre. Y el miedo colectivo, sociológicamente, es fundamentalmente esa experiencia de vivir con otros cuyas conductas no conocemos. Y tú ahí, Sofi, le das en el clavo cuando dice, oye, ¿tú te estás cuidando? Esa pregunta refleja como de cuerpo y alma esta incertidumbre sobre las conductas del otro. Y yo creo que aquí también hay algo que ha caído en la pandemia, que es que hay muchas cosas que damos por supuestos que ya no las podemos seguir dando por supuesto. Hay muchas cosas que son certezas que son problemáticas en el día a día, que no las estamos revisando, es un piso de certidumbre sobre las que nos paramos. Y la pandemia puso en suspensión un montón de esas incertidumbres, o sea, de esas certidumbres, quiero decir, y entonces nos aparece la inseguridad existencial y la pregunta por la impredictibilidad del otro, dónde ha estado el otro, si el otro se ha estado cuidando, en fin. Carlen, ¿tú parece que quieres comentar algo? Sí, no, efectivamente que, pues sí, hay una inseguridad muy grande y yo lo que pienso es que este es un miedo diferente, porque es un miedo para el cual no estábamos preparados. Entonces yo los escucho hablar a ustedes dos, pero ustedes dos hace un año no tenían ni idea, por más expertos que sean, de que un año después íbamos a estar hablando sobre una pandemia y de que íbamos a estar todo el 2020 prácticamente confinados en nuestras casas y pues haciendo sobre todo, sí, trabajando, teletrabajando. Y frente a esto yo quería preguntar cómo enfrentar algo nuevo, algo para lo cual no hay expertos. Por ejemplo, si hay una persona que está en un duelo normal, uno dice, anda a un psicólogo o a un terapeuta experto en duelos, pero no hay expertos en coronavirus. Recién, digamos, estamos ganando en experiencia. Entonces, quería preguntarle a Paula cómo hacer para digamos, ganar en... sí, como tener esas respuestas ante preguntas que a veces nosotros mismos nos hacemos. Gracias por la pregunta. Perdón, acabo de pisar a mi perro, esto aquí ha grabado, sorry. Pero por suerte no ladro. No importa, son cosas de programa en vivo, no te preocupes, Paula. Sorry, pero bueno. Te agradezco la pregunta, Carmen, porque una de las cosas que nosotros sí sabíamos mucho más de lo que hay que hacer, una de las cosas que yo trabajo, digamos, y que si bien no tenemos las respuestas perfectas, es cómo adoptamos nuevas conductas en las personas. Y de hecho, el primer artículo que describía las conductas que teníamos que adoptar, las dificultades que uno encontraba en la sociedad,
está publicado en 1918, perdón, 1919, estoy mintiendo, en Science, en relación a la gripe española. Ya habla también de cómo podemos ayudar a las personas, cómo las dificultades que enfrentaron. Y más adelante hay aprendizaje de otras epidemias, del SARS, del H1N1, hay mucho aprendizaje de ébola, de VIH también sabemos muchísimo. Y sabemos que una de las cosas que sabemos que ayudan a manejar la incertidumbre es entender cómo se propaga el virus, que es súper concreto, o sea, y de qué manera las conductas que yo ejecuto ayudan a disminuir el riesgo de contagio. Y al mismo tiempo transmitir que a medida que vayamos aprendiendo, vamos a ir aprendiendo a adoptar mejores conductas y vamos a disminuir nuestro riesgo. Y eso genera efectos psicológicos que en general uno no reconoce. Uno se siente más seguro y más competente, más eficaz de lo que estoy haciendo. Tengo que saber qué estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo y cómo lo tengo que hacer. Uno de los ejemplos que yo siempre ocupo a mis alumnos en clase, de las cosas que hemos... por ejemplo, el lavado de manos. ¿Por qué el lavado de manos 20-30 segundos con agua y jabón? Es simplemente porque tiene una capa de lípido. El virus, y con la fricción y el agua y jabón, no con agua sola, se disuelve la capa de lípido y por lo tanto se va por el drenaje. Y por eso necesitamos 20-30 segundos. Y es una herramienta súper concreta que te ayuda a pensar lo que estoy haciendo. Y eso sabemos, hay que pensar que las personas son activas, están preocupadas, están motivadas. Nosotros las encuestas que hemos pasado, la percepción de riesgo está por las nubes y por lo tanto la gente está preocupada y no se quiere contagiar. Lo mismo pasa con las mascarillas. Las mascarillas sabemos que hay un tipo de mascarillas que son mejores, que hay que usarlas de cierta manera, y por lo tanto, y cómo nos ponemos la mascarilla, cómo la manipulamos, cómo la sacamos, son cosas que nosotros sabemos y que uno puede ayudar a las personas para que ellos se sientan mucho más agentes de cambio. También sabemos que las sanciones y los castigos no funcionan, porque lo que hacemos es cuando, yo me acuerdo al principio, sobre todo cuando mostraban, no sé, por algunos estantes vacíos de un supermercado, lo que uno está transmitiendo, la gente tiene conductas preparativas. Si yo tengo que ir a confinarme, voy a ir a buscar recursos para poder quedarme encerrado. Entonces, es una interpretación distinta. Pero si yo muestro estantes vacíos, lo que estoy diciendo es que no hay comida y no hay nada, entonces tengo que comprar muchas más cosas de las que debería comprar. Y eso pasa un poco con los medios. Cuando los medios de comunicación muestran a la persona que no ocupa las mascarillas, lo que estamos haciendo es amplificar eso. Y nos estamos mostrando, y yo les aseguro, la mayoría de la gente trata de adoptar las conductas y las medidas para poder protegerse. Y cuando a veces no lo puede hacer es por problemas prácticos. O sea, por ejemplo, y esto también está también descrito antes en la literatura y han salido trabajos actuales, o sea, que las personas no tengan acceso a algunos recursos es una barrera para la cuarentena y van a salir a trabajar. Y eso está, y sabemos eso, y eso lo sabíamos, y eso lo sabíamos de antes. Y efectivamente lo que uno tiene que hacer es algunos mecanismos preparatorios para que las personas estén... Y eso genera cierta calma, seguridad, genera también autoeficacia. Sí, que además yo me organizo yo otro, que es una de las cosas que nosotros hemos visto harto también, entre ollas comunes y conductas de las personas que son de ayudar a otros. También ayuda a generar esperanza de que vamos a salir adelante. A mí, si usted me preocupa, a mí lo que más me preocupa hoy en día, más allá de que efectivamente hay cosas que nosotros podemos comunicar los riesgos mejor, las estrategias pueden ser mejor, y existe, yo le insisto, existe literatura en esto, no estamos inventando la pólvora, y no va a ser 100% perfecto, pero va a ayudar, que las personas persigan que hay salida. Si no percibimos que no hay salida, usted al principio, Carmen, cuando entró con la introducción, habló de la esperanza, y la esperanza es sumamente importante para que las personas sientan que tenemos alguna salida, que lo que estoy haciendo vale la pena por algo, por algún resultado que creo que es positivo. Y si no tenemos esperanza, más que el miedo y la ansiedad, porque el miedo es una respuesta súper normativa y es súper, que es protectora, digamos, si es un miedo nuevo, digamos, una respuesta que nos va a pasar, de una respuesta fisiológica que tenemos que aprender a manejar mejor y a gestionar más las demandas psicológicas. Pero a mí me preocupa mucho más que no tengamos esperanza, e inclusive que pongamos la esperanza en la vacuna cuando sabemos que la vacuna lo más probable es que nos demoremos en vacunarnos, que más la vacuna es una conducta que es vacunación, y por lo tanto que no ayudemos a las personas a mantenernos en estas circunstancias que vamos a tener probablemente el próximo año. Sí, yo creo que el próximo año, por lo menos el primer semestre, vamos a estar en las mismas, es muy, muy poco probable. Y uno también le da la esperanza a las personas cuando ellos sienten que son parte y yo puedo hacer cosas y estoy empujando el carro y estoy ayudando y me siento competente de que lo que puedo hacer. Pero si yo siento que en realidad no voy por ningún lado, genera una desesperanza que yo creo que si me preguntan a mí es lo que más me preocupa en términos de lo que va a pasar en el futuro con la persona. Jorge, ¿quieres hacer alguna intervención
Bueno, muy de acuerdo con Paula. Podríamos decir que nuestro miedo es proporcional a nuestra ignorancia. O Claro, sea, si la inseguridad existencial de lo que nos habla Durkheim es producto de que el otro es impredecible, bueno, si el otro fuera predecible, no tendría esta inseguridad. Luego, lo mismo con el virus, ¿no? Entonces, Paula lo dice muy claramente, la información es un factor protector contra el miedo. Y mientras más informado estoy, mientras mejor conozco las medidas eficaces de las que nos sirven, o estoy informado de, en teoría, estoy informado de lo que está pasando, puedo estar más tranquilo, ¿sí? Más tranquilo. Ahora, digo en teoría porque es interesante también problematizar eso. Hemos visto muchas veces que la sobreexposición a información puede aumentar la ansiedad en las personas. Yo no soy psicólogo, pero como sociólogo sé que muchas veces el estar expuesto mucho tiempo a redes sociales, que también son una fuente de información, puede aumentar nuestros niveles de angustia, de ansiedad, de preocupación ante la situación. Entonces, también hay que discernir un poquito mi relación con la información. O sea, es cierto que a nivel grueso, estar informado es bueno contra el miedo de la incertidumbre, pero hay un punto en que eso se vuelve una curva, y yo creo que entonces viene una segunda recomendación, que es, junto con informarse, también es una sana desconexión con las redes, con los medios de comunicación, y espacios para poner la cabeza en otra cosa. Eh, el padre Hurtado decía, me encanta esta frase, decía, abrir una zona de fantasía en la vida. O sea, meterse en una novela, ver una buena serie, abrir una zona de fantasía en la vida. O sea, deliberadamente desconectarse de lo que estamos viendo aquí para abrir un espacio cognitivo que está nuestra mente saturada, abrir un espacio, liberarlo, introducir una zona de fantasía y como respirar, ¿no es cierto? Y expandir un poquito las preocupaciones, las ideas. Entonces, yo también diría que hay una conexión entre miedo e información, que puede ser positiva, pero que también puede ser negativa, ¿sí? Y hay que tener ojo con eso, ¿no? justo iba a preguntar algo muy relacionado porque como, claro, este es un miedo a lo desconocido, como no tengo idea, si yo me tiro en bicicleta así como en un descenso, probablemente tenga miedo porque sé que podría caerme y eso me podría doler y qué sé yo. Pero este virus, como realmente no sabemos a quiénes afecta más, porque primero se decía que afectaba mucho a los adultos mayores, pero después hubo guaguas o niños que también lamentablemente murieron por el virus, entonces no sabemos quién es la potencial víctima. Después no sabemos bien las consecuencias, no sabemos bien, en fin, un montón de cosas. Este miedo a lo desconocido y a la incertidumbre. Y conociendo bien y teniendo en cuenta que tiene un montón de cosas negativas, de consecuencias muy negativas este virus, también rescatando lo que decía Paula de la esperanza, ¿qué consecuencias buenas podría traernos este virus? O sea, hemos conocido un montón de falencias y vulnerabilidades que teníamos con este virus, entonces el reconocimiento de esas falencias podría ser un aporte y podría traer cosas positivas. No sé si alguno quisiera partir respondiendo qué consecuencias positivas podría tener. Yo puedo agregar un poco lo que decía Jorge. Estoy absolutamente de acuerdo que la sobreinformación y la sobreexposición a los medios es una de las peores cosas que uno puede hacer, y una medida como de salud mental es reducir la exposición. Pero tenemos que pensar cuál es la información útil a la medida de las personas, qué es lo que necesitan saber las personas, porque muchas de estas cosas están pensadas desde los medios de comunicación, de lo que yo creo o lo que quiero transmitir, pero no de lo que necesita el otro. Y yo creo que una de las cosas que yo creo que ha sido interesante, que nosotros armamos una línea de ayuda telefónica, de primera ayuda psicológica en La Pintana, que se llama Nuestro Fono Ayuda Calma, que llevamos unos meses funcionando. Ha sido bien errático porque hemos tenido siempre problemas con el proveedor del call center, y uno aprende una serie de cosas que las personas tienen necesidades prácticas que afectan su salud mental, pero que efectivamente nosotros siempre que no miramos cuál a la persona que necesita ayuda y qué ayuda le sirve a esa persona. Porque una de las cosas que cuando uno piensa incluso en acciones de salud mental, nosotros hacemos estas acciones que son grandes. Lo mismo un poco cuando les decía lo de la campaña, si el ministro se para adelante, lávese las manos, no sirve, eso no sirve, es lo mínimo. Uno tiene que ayudar a las personas a tener los recursos. Entonces, una de las cosas que yo creo que de las cosas que nosotros hemos estado trabajando con nuestros equipos es que igual hay un grupo importante de personas que se han organizado para generar soluciones que son bien a la medida de las personas, en base a sus necesidades, y que yo creo que primera vez, por lo menos yo creo que muchos de nosotros nos hemos visto mucho más obligados a hacerlo intencionalmente, y eso creo que tiene una consecuencia positiva.
Yo creo que además también nuestras prioridades se han redefinido y yo creo que ninguno de nosotros va a volver a lo mismo que antes cuando termine esto. O sea, yo creo que hacer como switch y se acabó la cuestión, yo creo que es súper difícil volver, digamos. Yo creo que hemos cambiado nuestra manera de trabajar, de relacionarnos, etcétera. Y nosotros hemos visto algunas cosas interesantes, por ejemplo, bueno, hay algunas iniciativas que han sido interesantes, algunas escuelas vulnerables que han desarrollado iniciativas importantes. Hay una escuela, se me olvidó el nombre, que queda en Winnie, que tiene un canal de YouTube que es súper bueno y súper, que han logrado ir acomodándose. Yo creo que hay harta flexibilidad y harta capacidad de las personas ir adaptándose. También hemos visto en términos de salud mental que hay algún grupo de niños que en realidad está mejor ahora. Todos estos niños que tienen más síntomas bien ansiosos, depresivos, que están en la casa y no están expuestos a veces en situaciones en la escuela que pueden ser amenazantes, están mucho mejor en su casa y están pasando mucho más tiempo con sus padres, paradójicamente. Entonces, también ha habido, yo creo que en ese sentido ha habido y de los trabajos que nosotros hemos hecho con La Pintana, también nos hemos dado cuenta, hemos registrado la cantidad de acciones que han hecho las propias comunidades para ayudar a sus vecinos, a la gente con que ellos viven. Entonces, yo creo que también han mostrado, y yo creo que eso es mucho más común que la gente que se pone mal la mascarilla o se niega a usarla, la capacidad de las personas también de ayudar a otros, y yo creo que en eso hay harto aprendizaje que nosotros deberíamos recoger y hacernos cargo también, de mostrar esta capacidad también que tiene la sociedad de responder y responder y ir en ayuda a los otros. Yo la verdad, a mí me pasa que yo, si bien uno, poco lo que decía Jorge, si uno ve las redes sociales, uno queda como así un poquito más irritado, pero uno ve esta otra parte que probablemente la mayoría de las personas, yo creo que paradójicamente la mayoría de las personas han ido a ayudar a otros, se han organizado, han hecho cosas por otros, y yo creo que todos de alguna manera nos hemos empezado a cuestionar cómo vivimos, cómo nos relacionamos, cómo trabajamos. O sea, yo creo que efectivamente esto nos obliga a mirarnos, y a mirarnos también a la cámara todo el día, que un poco conversamos al principio, pero a mirarnos en serio de qué cosas valoramos, cómo nos organizamos nuestra vida, cómo organizamos nuestras prioridades, como un poco lo que tú decías, Sofi, cuando pensar en cuidarte, uno piensa también en que ese efecto tienen otros también efectos, porque probablemente uno lo hace por uno, pero lo hace por su familia. Yo lo hago porque quiero poder ir a ver a mis papás que son mayores, porque si no, no los puedo ir a ver. Entonces, tiene otras cosas de que uno se da cuenta que hace muchas cosas por otro, ¿no? Yo creo que en eso nosotros estamos súper centrados nosotros, pero yo creo que hacemos muchas cosas por otro que al final, que puede ser intencionado o no, pero yo creo que es estar pensando en los otros. Yo te quiero ver, pero entonces hago todas estas cosas porque quiero estar contigo, te quiero acompañar, etcétera. Entonces yo creo que también eso, de alguna manera, yo creo que es mucho más común de lo que registramos. Como regla número 1, siempre a uno le dice cuando está enfermo, se siente mal o qué sé yo, que por favor no lo googlee, porque la respuesta siempre es como la muerte, digamos, y sobre todo con el coronavirus. Así que por favor no lo hagan. Pero cosas positivas de este virus, Jorge. Bueno, sí, hay varias cosas positivas. Primero, no puedo dejar de comentar que tiene toda la razón Paula cuando dice que no cualquier información sirve, y en relación a lo mismo que dice Sofi, ¿no es cierto? El problema con googlearlo no es en sí eso, sino que tengo que tener ciertos criterios de calidad de la información para ver cuál de todas esas me sirve, me ayuda, ¿no es cierto? Eso me lleva a un segundo punto, que es que a veces no solamente falta información también, sino que falta, a veces la persona necesita también ser escuchada. O sea, el miedo es como una angustia encapsulada de no haber podido expresar. Entonces, el mero acto de expresar lo que estoy sintiendo, de comunicarlo y de tener una oreja ahí empática, puede hacer una gran contribución. Y por último, distingamos lo que es un miedo paralizante, que me deja como incapaz de actuar, ¿no es cierto? Paralizado, literalmente, de lo que es un miedo, no sé si esto es como un invento, pero decir, un miedo movilizante, o sea, un miedo que me hace tomar acción. Entonces, yo también puedo distinguir en mí cómo la información y otros recursos a los que puedo echar mano me dejan en un miedo paralizante, como decir, chuta, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Eso es un miedo paralizante, ¿no es cierto? Cerrado mis preguntas, de un miedo movilizante, que dice, ya, voy a tomar medidas, saben que tengo miedo también de la situación financiera, voy a tomar alguna medida de ahorro en mi casa, en fin, eso como del lado del miedo. Y para responder la pregunta de Sofi, cosas positivas, bueno, todas las encuestas, aquí me salen los sociólogos, han mostrado que cuando tú le preguntas a las personas
qué cosas de la pandemia les gustaría o que a raíz de la pandemia han surgido, que más o menos se mantengan después de la pandemia. Las personas dicen dos cosas en general. Yo lo he visto en encuestas con profe, pero también en encuestas de carácter nacional en distintos rubros, que son más tiempo familiar y flexibilidad horaria. O sea, esos son dos elementos que en los hogares privilegiados que han podido capitalizar eso, porque hay que también ser honesto que hay desigualdades profundas y a veces muchos hogares no han capitalizado las cuarentenas bajo la lógica de más tiempo familiar y flexibilidad horaria. Pero en aquellos hogares que han podido hacerlo, que son una parte importante, esas dos cosas, y fíjate, con esto termino, pero estas dos cosas positivas tienen que ver con el tiempo. Y aquí hay un asunto de fondo, que es que bueno, que la vida se nos pasa en un instante y que este año pestañamos y ya estamos en diciembre. Y la pandemia nos ha puesto la pregunta de cómo queremos vivir nuestro tiempo por este mundo. O sea, ¿a qué queremos destinar nuestra vida? Y nos damos cuenta de la cantidad de tiempo que destinamos a trabajar y es una cantidad insólita y desbordante. O sea, la cantidad de horas y horas y horas que trabajamos es muchísima. Y entonces, que esto es lo que refleja la encuesta, ¿no es cierto? Más tiempo familiar, más flexibilidad horaria. O sea, esto yo lo traduzco como que no se me vaya la vida todo el día trabajando. Yo lo leo así. Entonces, si tú me preguntas cosas positivas, ojalá que esa reflexión nos hagamos cargo y que no luego volvamos a la máquina, a la misma costumbre de trabajar como locos y no cambiar nuestros hábitos de trabajo. Yo creo que ahí sería importante que luego nos hagamos responsables de este cuestionamiento a nuestro uso del tiempo y que eso cambie las prácticas laborales. Teníamos justo hace un tiempo, perdone que me alargue, pero justo teníamos un tiempo esta discusión de la disminución de la jornada laboral, ¿se acuerdan? De las 180 horas. Sí, exactamente, de las 40 horas. Entonces, bueno, eso es algo de lo que tenemos que hacernos cargo, avanzar como sociedad para una mejor vida, yo creo, definitivamente. Jorge, me haces pensar un poco en la historia y en la historia del siglo XX y en cómo, pues, en las décadas anteriores ha habido como hitos, obviamente, que han marcado la historia. Pensemos, por ejemplo, en los baby boomers que nacieron entre el 46 y el 64, o en la explosión de la natalidad, sí, tal cual, posterior a la Segunda Guerra Mundial. Pensemos en la revolución hippie, la revolución musical, etcétera. Creo que hay muchísimos acontecimientos que marcan generaciones. Pensemos en los millennials, en los centennials, como personas que más o menos desde que tienen uso de razón están interactuando con las redes. Y entonces ahora esta generación de niños, de guaguitas que nacieron en el 2020, quizás un año antes, quizás que nacerán en el 2021, como sociólogo, ¿qué cosas ves que pueden marcar esta generación? Y uniéndolo mucho a la respuesta anterior, de los cambios de hábitos. ¿Estos cambios perdurarán? ¿Las nuevas generaciones tendrán un nuevo estilo de vida? Bueno, como separando, son varias preguntas, pero separando algunas ideas, o sea, para ponerle un ejemplo pedestre, ¿ya? Yo siempre tengo como costumbre estoy muy pedestre, ¿ya? Llevar la billetera en el pantalón, siempre la tengo en el bolsillo del pantalón. A raíz del confinamiento, perdí esta costumbre, porque como no salía, no necesitaba la billetera, crecientemente la billetera empezó a quedar en mi cajón, y hoy día perdí la costumbre, y me está pasando que estoy volviendo a salir, y tengo que conscientemente recordar, oye, me tengo que echar la billetera al pantalón. Este es un ejemplo muy pedestre para decir que cuando vivimos una experiencia prolongada, lo suficientemente prolongada, es posible que cambien nuestros hábitos. Y la verdad que tenemos una incertidumbre bien grande todavía sobre cuáles hábitos los vamos a recuperar, porque los hábitos son recuperables. O sea, lo más probable es que yo recupere mi hábito de guardarme la billetera, pero puede que hayan otros hábitos, o bien que yo haya perdido, o bien que haya ganado en este tiempo, y que tras la vuelta a la normalidad, cosa que digo de normalidad, esto va a ser solo una vez que tengamos controlada la pandemia, vale decir que el mayor porcentaje de la población mundial ya esté vacunado, pensemos ahí recién, a lo largo del 2021, solo ahí vamos a saber qué hábitos van a permanecer y qué hábitos definitivamente se eliminaron. Hay algunos que dicen, por ejemplo, que las compras por internet son un hábito que va a permanecer. O sea, los que no estaban habituados a comprar por internet y que ahora lo están haciendo, lo van a seguir haciendo después de que termine toda la situación de la pandemia. Entonces, eso como en cuanto a cambios como más permanentes que pueden perdurar después de esta experiencia. Y en relación a esta mirada más histórica que dices tú, Kalen, que, bueno, es una pregunta como difícil de dónde abordarla, pero yo te diría que hay como dos hitos que son interesantes, que tienen que ver, fíjate, uno tiene que ver con el atentado a las Torres Gemelas. El atentado a las Torres Gemelas fue un hito muy significativo en la conformación de la cultura global, de la cultura del mundo, en el sentido de que un hecho
que afecta a la mayor potencia del mundo en ese instante, tuvo repercusiones económicas, políticas de largo plazo en todo el globo, ¿sí? O sea, cambió la geografía política, las disputas de poder cambiaron radicalmente después de ese atentado. Y de hecho, algunos hablan de que el atentado del 11 de septiembre a las Torres Gemelas es el inicio del fin del imperio estadounidense como fuerza dominante del mundo y la emergencia del Oriente y la aparición de China, en fin. Entonces, eso es un hito muy importante que yo creo que hoy día se completa un ciclo desde ese hito hasta la pandemia que tiene que ver con la experiencia de vivir en una sociedad mundial. O sea, que hoy día los límites de los estados nacionales, o sea, la idea de que ser chileno define menos mi destino que ser miembro de la comunidad mundial. Porque todo hito tiene repercusiones hoy día globales. La pandemia es muy evidente que las tiene, no necesito como evidenciarlo. Pero hoy día los hitos económicos, políticos, las influencias culturales, por los medios de comunicación, por la inmediatez de la transmisión de la información, nos hacen vivir crecientemente en una aldea global, dicen algunos. Entonces, si tú me preguntas cuáles son los hitos que nos han marcado, yo creo que los hitos que nos enrostran el carácter cada vez más global de la experiencia humana, y la pandemia ha sido ya como la guinda a la torta de ese enrostramiento, ¿no es cierto? Eso te podría decir así, pensando en uno de los hitos que se me ocurren, ¿no? Teníamos muchas preguntas, pero esto se ha alargado felizmente, porque se ha vuelto muy interesante, pero para ponerle fe a este café, que está muy interesante, como dije, nos gustaría rescatar palabras del Papa Francisco, que él dice que la pandemia es una crisis y de una crisis no podemos salir iguales, o salimos mejor o salimos peor, en la audiencia general del 19 de agosto de este año. Entonces les pregunto, ¿cómo podemos salir mejores después de este tiempo de crisis? No se peleen, están apagados. No, los dos en silencio, difícil. No, es que yo creo que efectivamente, si bien hay problemas que nosotros teníamos como sociedad dando vueltas, yo creo que esto lo ha mostrado con una cara distinta, y que yo creo que también eso yo creo que permite que genere compasión y preocupación por los otros, que yo creo que creo que eso también es importante. Yo creo que podemos mirar a otras personas en la sociedad de manera distinta. Y yo creo que también una de las cosas que en Chile no hacemos, que si tú me preguntarías qué cosas necesitamos hacer, nunca nos sentamos a escribir lecciones aprendidas. ¿Qué es lo que yo aprendí? Y esto lo puede hacer desde el Estado, hasta los ministerios, hasta la escuela, hasta nosotros mismos. Una de las cosas que nosotros recomendamos, así como salud mental, a veces es tener un diario que uno vaya registrando. Y uno tiene muchos aprendizajes. Una de las cosas, mi ejemplo más ridículo, que mi hijo que estudia en la universidad, que están encerrados todo el día, y hay uno que perfectamente puede estar encerrado todo el día, compró una mesa de picnic bien barata y la puse en el jardín. Ya almorzamos y comemos más largo. Esa fue mi media, así. Pero en el fondo de nosotros, si nosotros sigamos registrando, yo creo que hemos aprendido muchas cosas y no nos damos cuenta, porque no las registramos, no las miramos. Yo estoy segura que a mí me ha tocado, además, como hemos tratado de hacer algunas intervenciones, conocer también gente súper interesante, que tiene una mirada súper interesante respecto a la sociedad y que además nos ha obligado a sentarnos y a conversar como de distintas perspectivas. Nosotros siempre estamos así, como Chile tiene una formación súper disciplinada en la universidad, los psicólogos, etcétera, y esto nos ha obligado también a salir y empezar a tratar de buscar soluciones y empezar a conversar con otros. Yo creo y tengo la esperanza que no vamos a hacer lo mismo a la vuelta, y espero que no seamos. Pero si tú me preguntas, yo invitaría a la gente a escribir. Sí, yo creo que nosotros vamos aprendiendo muchas cosas, y vamos aprendiendo de nosotros, de lo que nos pasa, inclusive de cosas que logramos resolver que no nos habíamos dado cuenta. Entonces, si me preguntas, yo creo que no tenemos, en Chile nunca hacemos lección aprendida, terremoto, todos los países lo hacen, los japoneses lo hacen, nosotros por alguna razón nunca nos sentamos a revisar qué aprendimos. Y yo creo que si tú me preguntas, yo creo que como sociedad deberíamos forzar a que nos sentemos, revisemos lo que se hizo, que funcionó bien, y que sea una forma que no nos pille, pero que además nos permita darnos cuenta de las cosas que hemos hecho bien y que probablemente tenemos que mantener. Y yo lo haría a nivel individual, a nivel de Estado, digamos, y a nivel de distintos grupos. Ya te toca a ti, hija. ¿Algo que decir? No, Pasó la pelota, Jorge. Gracias, Sofi. No, bueno, de complementar nomás, pero el Papa es muy brillante cuando dice esto, porque
en el fondo yo lo que leo ahí es que él de alguna manera igual establece un paralelo entre lo que es el desarrollo de las sociedades con lo que es el desarrollo que vivimos las personas. Y crecer tiene que ver con atravesar ciertas crisis de manera saludable o exitosa. O sea, ¿quién podría negar que la adolescencia es una crisis? En el sentido de que el modelo de identidad que recibimos de nuestros padres deja de ser suficiente para responder la pregunta quiénes somos y empezamos una búsqueda, ¿no es cierto?, un camino de responder la pregunta por quién soy yo bajo unos parámetros propios, ¿no es cierto? Y eso es una crisis, el adolescente no sabe quién es y tiene vaivenes emocionales, en fin. Y también se habla de una crisis de la mediana edad, se habla de una crisis también cuando los niños dejan el nido, ¿no es cierto? Y los matrimonios quedan solos y tienen que un poco forzosamente reencontrarse después de años dedicados a la crianza. O sea, hay crisis sucesivas en la vida y también los hay en los desarrollos de las sociedades. Y interesante que la palabra crisis etimológicamente significa división, dividir. O sea, en la crisis estamos divididos. Esa es una manera de leerlo. Yo también creo interesante considerar que crisis tiene que ver con separar, con una oportunidad para separar en el sentido de distinguir. O sea, los tiempos de crisis son tiempos para distinguir las cosas, que tienen la misma raíz que discernir, ¿no es cierto? O sea, un tiempo de crisis puede ser un tiempo de discernimiento en la medida en que somos capaces de mirar la realidad y separar las cosas, y ganamos libertad. Porque cuando las cosas están todas mezcladas y no las distinguimos, no las separamos, podemos estar un poquito esclavizados de un modo no reflexivo de vivir, o incluso podemos estar esclavizados de el no querer mirar. No querer mirar es un no querer separar las cosas, no querer distinguir. Entonces, en crisis, cuando las separaciones emergen, distinguir las cosas, separarlas, y luego viene la libertad, que es la posibilidad de tomar una posición y elegir. Y bueno, y cristianamente, desde la fe, queremos siempre elegir la voluntad de Dios, que es el mayor amor, o sea, ahí donde más podamos amar y servir. Entonces, también yo creo que para todos, la pregunta cristiana frente a la pandemia o a la crisis de la pandemia, que además es una crisis socioambiental, eso también el Papa lo ha dicho muy fuerte. O sea, llevamos el Magisterio Social Pontificio, por muchos años, trazó la crisis social hasta, ¿no es cierto?, Laudato Si, donde aparece la crisis ambiental, pero es muy brillante que el magisterio unió crisis social y ambiental en Laudato Si, sin hacer una dualidad, sino que el Papa dice, es una misma crisis socioambiental. Bueno, esta pandemia se inserta dentro de esa misma crisis socioambiental y es oportunidad para los cristianos preguntarnos cómo podemos más amar y servir en esta realidad que ha emergido de desigualdades, de dificultades de personas para llevar el pan a la casa, en fin, de todos estos dolores sociales que hemos visto. Y uno desearía que como el adolescente que logra encontrar una identidad, o como el matrimonio que vive esa crisis de mediana edad y logra encontrarse, ojalá que como sociedad también podamos salir bien parados y saludables de esta crisis. Esperamos que este programa les haya dado esperanza en medio de esta crisis mundial que nos tiene a todos como con más ansiedad y cosas, pero con vistas de que mientras más cercanos a Dios estemos, más luz tenemos y más podemos indagar en todas estas modificaciones para bien que nos podría dar la pandemia. Y tenemos una confesión que hacerle a todos los que nos escuchan en Radio María, Spotify, SoundCloud y los que nos ven en YouTube. Habíamos ensayado antes del programa o la nueva sección y ya no nos resultó. Nos acostumbramos a partir distinto, pero lo cambiamos al final. Es preguntarle a nuestros invitados cómo se toman el café y cómo lo van a acompañar. Así que, Paula, si nos puedes contar cómo te gusta el café o el té, pero cómo sería tu café o tu té ideal y con qué quieres acompañarlo en relación con una película, un libro, un podcast, etcétera. Yo tomo N café, así que es una confesión. A mí me encanta el café y tengo 2 cafeteras, así como más capaz que en esta casa está llena de cafeteras. Entonces, a mí me gusta tomar expreso. Y la verdad que es como una compañía para distintas cosas, que estoy leyendo esto, estoy mirando el computador, o estoy con alguien más, entonces el café yo creo que es parte de la vida. La única regla que tengo es que después de las 3 de la tarde no puedo tomar más café porque si no duermo. Pero buena regla. Infinito café. Sí, o sea, yo creo que además es parte de la, no sé, es parte de la rutina, parte de lo que hace también con otros, también de sentarnos, tomar un café, conversamos, aunque sea...
me sirve para despertarme, para hacer, tiene harta función el café, así que con Sí. libros. Típica la frase, conversemos un café. Típica frase, ¿no? Sí, así, ese es mi el café, digamos. El café sí es multitasking, puede hacer para hartas cosas, digamos. Inclusive, Exactamente. a veces hacemos como inclusive para el desayuno o el almuerzo, a veces me tomo un café durante el almuerzo, así que... Bien cafetera. Oye, las locutoras también podemos participar, así que Kalen, a mí me intriga porque tú eres colombiana, así que debes tener como debe ser mañosa quizá en el café y en la forma, ¿o no? Sí, me gusta mucho. Cada vez que voy a Colombia me traigo mis buenos paquetes de café y regalo café también colombiano, que definitivamente es mucho más rico y lo extraño ahora que nadie viene de Colombia porque nadie viaja. No hay nadie que me pueda traer café, así que ha sido un año duro. Pero bueno, sí, me gusta tomarlo expreso, también cappuccino. Trato de tomar máximo 2 al día y cuando puedo solo uno, solo en caso de necesidad tomo en la tarde, porque sí, no, es demasiado estimulante y sobre todo porque como Paula me puede dar problemas de sueño si tomo después de las 4 de la tarde, es casi vetado. Pero sí, así lo tomo y me gusta oyendo podcast, oyendo radio, también pues a veces escucho las noticias de Tele 13 y a veces cuando quiero estar conectada con mi país hay un podcast muy bueno que se llama El Primer Café, que también da un análisis internacional también, que lo hace el periódico El Tiempo. Así como tienen en común el nombre de café. ¿Y tú, Sofía? Sí, a nosotros, o sea, a mí y a mi marido también nos encanta el café, también tenemos muchas cafeteras italianas, no sé qué, Dolce Gusto, no quiero hacer promociones, pero sí, y sí, durante la pandemia como que nos esclavizamos un poquitito con el café porque era como, hablamos con Jorge antes de que partiera el programa, es como, ya, estoy como un poco chata, estoy como un poco cansada del trabajo, me voy a parar para poder hacerme un café y además que me active, así que me gusta en todas sus variedades, me gusta a veces tomármelo con un poquito de leche, a veces con más leche, un espresso de repente, pero sí, me gusta mucho. Y me gusta tomármelo, no sé, trabajando, me gusta tomarme un café con mi mamá, cuando le invito siempre es como, ya, ¿qué café te vaya a tomar? Porque es como el ratito que, o sea, como uno de los muchos gustos que tenemos en común. Jorge, ya te toca, nos estamos alargando mucho con esto, debemos partir con esto. Oye, no, pero está muy bueno porque esto, más allá de hablar del café específico, que a mí me encanta también, es muy omnipresente en mi casa, es como hablar de lo que hace uno con el café. Eso es interesante porque yo me doy cuenta cuando me lo preguntaron que yo tengo una relación muy instrumental con el café, voy a decir. O sea, una relación muy funcional, muy utilitaria con el café. Y el café es un estado fugaz de mi rutina laboral. Yo soy muy trabajólico. Entonces, eso me dice algo a mí también, como mensaje personal, no sé, lo hago como síntesis, pero quizás si a alguien le sirve, que es que, bueno, quizás necesito cultivar una relación un poquito más gratuita con el café, ¿no? O sea, y con las cosas en general. O sea, el café para despertar, por ejemplo. Muy bien, o sea, ayuda, sin duda. Pero el café porque sí, y el café no tan laboralizado, sino que el café un fin de semana, más descansado. Y por cierto, y esto me lleva como a la idea que esa fuerza, que es que el café con amigos, o sea, el café conversado, quizás por ahí me quedo harto dando vuelta con eso, ¿eh? O sea, ¿qué hacemos con el café? Habla quizás del momento vital que estamos viviendo, quizás yo estoy justo en un momento vital de mucha pega en este momento, y por eso mis cafés andan así muy trabajados, pero qué bueno está tomarnos cafés más conversados, más descansados. Por ahí quizás, no sé, yo en retiro ejercicios espirituales, un café rezado de repente puede ser también, ¿no? Puede ser muy bueno, así que me quedo con esa idea, Sofía. Muy bien, pues muchísimas gracias por esta compañía. Muchas gracias por compartir cómo les gusta el café. Y los dejamos a todos muy invitados a que vean este capítulo, lo compartan. Pueden hacerlo en YouTube, pueden hacerlo en Spotify, SoundCloud y en la Radio María todos los miércoles a las 6:30 de la tarde. Muchas gracias a ustedes y a los que nos acompañaron. Un abrazo y que tengan un lindo ambiente. Radio María presentó Café con Fe,
un programa de Pastoral UC.